Bienvenidos a nuestro canal. En este video vamos a explorar un importante momento en la historia, la Revolución Francesa. Esta se dio en el año 1789. Algo que podemos resaltar fue que en estos años se dio el cambio de la edad moderna a la edad contemporánea, gracias a esta revolución que tuvo un fuerte movimiento político y social. Ahora hablemos sobre la Ilustración y la enciclopedia. La inquietud intelectual a fines del siglo XVIII se concretó en un movimiento denominado la Ilustración. Posterior, la obra fundamental fue la enciclopedia, obra de carácter eminente revolucionario donde los filósofos y científicos franceses expresaron sus ideas. La publicación fue dirigida por Diderot. Colaboraron en ella Montesquieu, Voltaire, Rousseau, D'Alembert, a quienes se los considera enciclopedistas. La enciclopedia sustituyó al mundo de conocimientos heredados. En cuanto a política, la enciclopedia enseñó que los reyes debían formular nuevas leyes, fundadas en la estricta razón para los males sociales de la desigualdad y la falta de educación. Veamos cuál fue el pensamiento de Voltaire. Su seudónimo es Francisco Miranda María de Averroës. Nació en París de 1694 y murió en 1779, a los 84 años. Estudió en un colegio jesuita. Consideraba una de las personalidades más destacadas de la Ilustración e influyente de la Revolución Francesa. Fue introductor del concepto de filosofía de la historia y el género literario como cuentos filosóficos, cartas filosóficas, Zadig, Tratado de la Tolerancia. Justificaba la diferencia entre pobres y ricos, no creía en la democracia, era deísta, y su justicia en la política no se funda en la virtud, sino en la ambición. Conozcamos también al barón de Montesquieu. La obra principal de este pensador fue El espíritu de las leyes, donde, inspirado en el suave constitucionalismo inglés de Jorge II, en comparación con la autocracia oscurantista del rey Luis IV en Francia, le llevó a recomendar algo al gobierno francés: algunas modificaciones en su opresivo sistema de gobierno, adoptando algunas prácticas constitucionales de la antigua Roma y de Inglaterra moderna. Su aporte más notable a las ideas políticas en su planteamiento sobre la importancia de la libertad individual y la separación de los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial, haciendo revivir el principio de Polibio, de control y equilibrio. Entre estos, su obra tuvo una gran influencia en América del Norte, cuando se escribía la Constitución norteamericana. Presentamos ahora a Juan Jacobo Rousseau. Las ideas de este filósofo tuvieron mucho impacto en el movimiento revolucionario del siglo XVIII, con sus grandes obras: El discurso sobre la desigualdad, La nueva Eloísa, Emilio y la más relevante, El contrato social. El contrato social, o principio del derecho político, inspirado por dos ideas planteadas por él mismo, incompatible entre sí, porque la primera nos dice que los gobernantes y el individuo deben someterse por el bien de la comunidad, y la otra nos habla sobre la libertad individual. Juan Jacobo Rousseau se preguntaba cómo es posible combinar la soberanía del Estado con la libertad del individuo. Este es el problema que Rousseau trataba de resolver, y lo resuelve, o cree resolverlo, con este planteamiento: cada uno de nosotros pone su persona y todo su poder en común bajo la suprema voluntad general, y en nuestro estado social admitimos a cada miembro con una parte indivisible del todo. De esta manera, Rousseau también planteaba que el pueblo es la fuente del poder y la autoridad política. En resumen, para Rousseau, la inteligencia es peligrosa,
porque destruye la veneración. La ciencia elimina la fe y la razón, que es mala, opone la prudencia a la intuición moral, ya que sin intuición moral, fe ni veneración no hay sociedad. Ahora bien, a finales del siglo XVII fueron las ideas de los filósofos revolucionarios de la Ilustración y la Enciclopedia que generaron una profunda conmoción en Europa. Estas ideas no solo impactaron al tercer estado, sino también a la nobleza y a los reyes, insinuando una revolución desde arriba que buscaba fortalecer el poder del rey mediante concesión al pueblo. Se creía que el absolutismo de la monarquía era compatible con la fuerza de la razón, lo que dio lugar al surgimiento del despotismo ilustrado. A pesar de que en el siglo XVII Francia ya había desarrollado manufacturas y comercio, seguía siendo un estado feudal. La burguesía, ansiosa de poder, comenzaba a crecer. El rey gozaba de un poder absoluto, mientras que la nobleza y el clero poseían 2/3 de la riqueza agraria y disfrutaban de pensiones inecuas y privilegios. El tercer estado soportaba todo el peso de las contribuciones y los campesinos vivían en la servidumbre y la pobreza. El despotismo ilustrado no cambió estas condiciones. En este contexto, las finanzas del Estado francés estaban en bancarrota, con más de 200.000 obreros desempleados. Ante esta situación, el ministro de Hacienda Turgot propuso remediar la situación mediante la utilización de las contribuciones del clero y la nobleza. Sin embargo, estos se opusieron a la medida. Como resultado, el rey Luis XVI convocó a los Estados Generales en noviembre de 1787. Refiriéndonos a los Estados Generales de la Revolución Francesa, el Reino de Francia se encontraba en bancarrota, gracias a que Jacques Necker se forma una asamblea de notables, conformada por representantes de la nobleza, el clero y el tercer estado. La asamblea estaba compuesta por 1.139 diputados, 291 pertenecían al clero y 270 a la nobleza. La monarquía quería impedir una nueva reforma y mantener su modo tradicional. En cambio, el tercer estado buscaba una constitución para cambiar su país, ya que el rey ordenó que cerraran la habitación donde la Asamblea Nacional daba sus reuniones. Los asambleístas se mudaron al campo de juego de la pelota, donde juraron no separarse hasta darle a Francia una constitución. Demos ahora una mirada al pasado con la Constitución de 1793, durante la Revolución Francesa. Antes de sumergirnos en la Constitución de dicho año, es crucial entender el contexto histórico en el que se desarrolló. En Francia, la Revolución estaba en pleno apogeo y el país buscaba establecer una nueva forma de gobierno que reflejara los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Tras la caída de la monarquía, la Convención Nacional asumió el poder y se enfrentó al desafío de redactar una nueva constitución que estableciera los fundamentos de la República. Así surge la Constitución de 1793. Este es un documento innovador que reflejaba las aspiraciones revolucionarias de la época. Veamos algunas de sus principales características. Soberanía popular. Reconocía el principio de la soberanía nacional, afirmando que el poder residía en el pueblo. Derechos y libertades. Garantizaba los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión, de prensa y de asociación. Igualdad. Establecía la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin distinción de nacimiento o riqueza. Sufragio universal.
introdujo el sufragio universal masculino, permitiendo que todos los hombres adultos tuvieran derecho a votar. Sin embargo, la Constitución de 1793 no llegó a implementarse plenamente. Diversos obstáculos políticos y militares llevaron a su suspensión y posterior modificación. A pesar de su breve existencia, la Constitución de 1793 dejó un legado significativo en la historia constitucional. Sus principios y demandas de justicia social inspiraron posteriores movimientos y constituciones en todo el mundo. Aunque su implementación fue interrumpida, su influencia perduró y sigue siendo un hito importante en la lucha por los derechos y las libertades. Conozcamos ahora a los jacobinos, quienes gobernaron desde junio de 1793 hasta julio de 1794. Impusieron el reinado del terror e hicieron uso de su poder en el Comité de Salvación Pública para reprimir toda oposición al gobierno con una violencia implacable. Los discursos de Robespierre, apodado el Incorruptible, constituyen prácticamente la única fuente para llegar a su pensamiento. No solo el camino que debían seguir la revolución, sino también respecto a otros temas trascendentales, tanto por aquellos días como en la actualidad. Robespierre fallece guillotinado por llevar más de 2000 cabezas a la muerte en su mandato, causando temor. Profundicemos un poco en el pensamiento del Incorruptible. Con la muerte de Luis XVI nacía una etapa de terror y sangre. Robespierre, otro ahora crítico de la pena de muerte, cambió su manera de pensar. Jean-Paul Marat propuso en su periódico sanear la ciudad, matar a todos los prisioneros, y Robespierre fue elegido como guía, quien lideraría con mano de hierro. Georges, Jacques, Danton y Robespierre preparaban una ley marcial. Con ella comenzó una nueva etapa en la Revolución del Terror. Cualquier sospechoso de actividades contrarrevolucionarias era perseguido, sometido a un juicio rápido y enviado a la guillotina. Robespierre pidió más sangre. Es así que cientos de rebeldes y curas fueron arrestados y fusilados. Robespierre soñaba con una república de la virtud y para ello recurrió a su poder más influyente. El terror sin la virtud es desastroso, pero la virtud sin el terror no vale para nada. Danton fue en contra de Robespierre y este lo tomó como traición, por lo que el 5 de abril de 1794 Danton murió en la guillotina con la frase: "De lo único que me arrepiento es irme antes que esa rata de Robespierre". El 27 de junio de 1794 asistió a la convención y dio un discurso. Amenazó con una nueva lista de supuestos enemigos. El miedo se apoderó de la convención, por lo que lo arrestaron acusándolo de rebeldía. 2 de ellos se suicidaron. Y el 27 de julio de 1794, Maximilien Robespierre fue acostado en la guillotina y con la misma fría y filosa cuchilla con la que le quitó la vida a miles de personas por orden suya, fue decapitado. Así moría el padre del terror. Veamos cuáles fueron las ideas de Juan Pablo Marat. Él estudió medicina en Londres, donde se vinculó con sectores radicales, y al mudarse a París, fundó el periódico El Amigo del Pueblo. La industria y el comercio dividían a los hombres en ricos y pobres, convirtiéndose en desigualdad. Fue enemigo de la monarquía, partidario de la democracia. Sostenía que la nación es fuente de todo poder. Combatió la teoría constitucional entre ciudadanos pasivos
y activos, que eran pasivos. Se caracteriza por el individualismo. No existe una participación de ningún tipo dentro de la vida política, cultural o sociedad en una comunidad. Al contrario, los activos era la persona comprometida e involucrada en diferentes asuntos públicos de la comunidad en la que vive, abordando sus problemas y logrando el cambio o la resistencia al cambio no deseado, en la cual realizaba la consulta para aprobar leyes, porque los gobernantes siempre se inclinaban a los ricos. Tras la huida del rey Luis y la reina Antonieta, se pidió dictadura y juzgamiento para todos los enemigos del pueblo. La burguesía llegó a su meta con el aguillotinamiento de los reyes. Se capturó a los jefes jacobinos, entre ellos Robespierre, y con los jefes muertos, la revolución cayó en manos de los conservadores. En 1795, el pueblo intentó levantarse bajo el grito de Pan y Constitución de 1793, sin tener éxito. En agosto de ese mismo año se consolida la Constitución de 1795, que reafirmaba los privilegios de la burguesía. Las masas populares estaban descontentas y conspiraron contra el gobierno a la cabeza de Francisco Babeuf, quien luchó contra el sistema feudal y las pesadas cargas tributarias. Babeuf defendía la libertad y la igualdad económica y social y decía que debería desaparecer las diferencias entre los individuos. Sin embargo, su intento fracasó y murió en la guillotina en 1797. La Revolución Francesa fue un hito en el desarrollo de la humanidad. Marca una nueva era bajo sus principios fundamentales: igualdad, fraternidad y libertad. Fue la piedra angular del liberalismo, que se esparció por toda Europa y América Latina, dando lugar al sistema de la democracia liberal en plena vigencia con variantes en tiempo y espacio. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido histórico. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más contenido interesante. ¡Hasta la próxima!